Muy bien, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a esta nueva semana de clases y ya estamos entrando en nuestra recta final y estamos disfrutando de este hermoso libro de Santiago. Así que vamos a orar para que encomendemos nuestro tiempo en las manos de Dios, que su Espíritu nos guíe a toda verdad y podamos comprender los capítulos que vamos a tratar hoy. Señor, te damos gracias porque podemos comenzar una nueva semana. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu provisión, oh Señor, y gracias también por poder abrir tu palabra libremente, estudiarla. Hay tantos que desearían prepararse y están en persecución, Señor, están escondidos. Oh Señor, oramos por ellos y pedimos por nosotros. Ten misericordia de nuestra vida, que podamos comprender la magnitud de lo que estamos haciendo y que podamos seguir indagando tu palabra. Oramos agradecidos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, tomen sus notas allí y vamos a desarrollar el final del capítulo 3. Recuerdas que hemos estudiado la primera mitad y ahora vamos a leer allí versículo 13. Dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hasta allí nomás en nuestra primera lectura. Ahora, es interesante cómo Santiago aquí va a hacer el contraste entre una sabiduría espiritual y una sabiduría, por supuesto, terrenal, una que es inflamada aún desde el infierno. Vamos a anotar algunas características importantes en este pasaje. Lo primero, que al recordar información versus transformación, dijimos que información, adquirir conocimiento, transformación, aplicar conocimiento. Pero aquí resalta uno de los temas claves en cuanto a la sabiduría, es el conocimiento aplicado allí. Y noten que el apóstol va a empezar un juego de palabras aquí, y yo quiero puntualmente ir viendo cada una de ellas, para que más allá de que tú las apuntes ahí en tu Biblia, las marques, puedas comprender la esencia de lo que el apóstol está diciendo allí. En primer lugar dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre. Note siempre el mostrar allí. ¿Ves? Santiago enfatiza mucho la acción por sobre todas las cosas ahí. Ahora, la palabra sabio aquí es sophos. Y me encanta porque se traduce esta expresión como perito, ¿ves? También experto podría ser. Es usada en 1 Corintios 3:10 y 1 Corintios 6:5 como experimentado. Es muy interesante. Podemos traducirla aquí también: ¿quién es experimentado entre vosotros? ¿Ves? Santiago está así sutilmente llevándolos y confrontándolos a la reflexión. Él les dice: hey, a ver, ¿eres experimentado? Bueno, mostrá por la buena conducta tus obras en sabia mansedumbre. Claro, mirá, el vocablo siempre denota una cualidad más que una actividad. Este es el concepto allí. Ahora, si te fijas bien, la siguiente palabra va a decir entendido. Fíjate allí, epistemón. Ahora, esta palabra es docto, y dice: ¿quién es experimentado y docto entre vosotros? Y ahí está la expresión, mira, dice muestre, muestre. Ahora, la palabra bien pudiera traducirse demostrar allí, ¿ves? Dice: demuestre desde, noten allí el por, es el lek en griego. Si lees el texto nuevamente, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre o demuestre desde la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Ves?
Aquí está diciendo, la verdadera sabiduría se ve siempre en lo que vamos haciendo, no en lo que vamos diciendo. A ver, es parte de lo que decimos, pero también, o mayormente, es parte de lo que hacemos. Un hombre y una mujer sabia, ellos muestran allí con sus acciones, evidencian que sus acciones son personas sabias allí. ¿Ves? No hace falta a veces oírle, aunque tú deseas hablar con ellos, porque son sabios y pueden darte una palabra así puntual y específica, directamente desde el cielo, basada en la palabra de Dios. Es una bendición eso. Pero, viste, dice, muestre desde su buena conducta, su manera de vivir. Ahí está la palabra para conducta. Pero el texto sigue y dice, fíjate, sus obras en sabia mansedumbre, sus obras. Ahora, la palabra sabia aquí es Sofía. Fíjate que es muy diferente a sabio que vimos recién. Aquí usa conocimiento o discernimiento. Recuerda que tenía que ver con el conocimiento aplicado así. Muestre, dice, desde su conducta, sus obras con discernimiento, pero con discernimiento manso, dice allí. Ahora, ¿qué habrá querido decir Santiago con mansedumbre? Ahora, la palabra es prautes. Cuando uno la indaga la expresión, y bien hacemos en comenzar a indagarla, la palabra describe una condición de mente y de corazón allí. ¿Ves? Este término está relacionado con la palabra humildad en griego, y es consecuencia de ello. ¿Ves? Primero comenzaría el tapeinofrosuné, humildad, y traería como consecuencia el prautes, literalmente la apacibilidad. Aquel hombre y mujer apacibles allí. Ahora, ¿cuánto nos falta por llegar a esto, verdad? Y Santiago va a decirnos, mira, el énfasis aquí es mostrar más que decir. La sabiduría no se dice, la sabiduría se ve. La sabiduría se ve en las decisiones, en las intenciones, en las relaciones. La sabiduría se ve. La sabiduría se ve, ¿ves? Por eso es importante marcarnos allí. Ahora, ¿qué ocurría en este contexto? Bueno, lo podemos ver en el verso 14. Dice, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Ves? Dice, esto opaca la sabiduría. Todo lo que puedas saber, lo opaca. Es muy interesante, mira. Cuando a veces repasamos principios de la vida cristiana, bíblicos, que son esenciales, ¿y nosotros qué manifestamos? ¿Qué decimos? Bueno, sí, son principios conocidos, ¿ves? Pero estamos muy lejos de ser principios vividos. Es muy interesante, ¿no? Cuando abrimos la Biblia, vemos allí textos que nos enmarcan dentro de los primeros pasos de la vida cristiana. Hemos oído y decimos, sí, son principios sabidos, pero no necesariamente vividos. Y por eso Dios nos los recuerda constantemente, porque los hemos olvidado de vivir. ¿Ves? Dios no quiere que sepas allí, que digas, mirá lo que sé, no. Él quiere que evidencies allí. Pero en ese momento había discusiones, había pleitos. Y Santiago va a mostrarnos la razón aquí. Lo que yo quiero marcar es esta palabra celos. Aquí Santiago agrega amargos. Pero cuando habla él aquí de celos, es muy interesante un concepto. Mira, si bien la palabra es celón en griego, se puede traducir como hervor, como calor. Ahora, ¿entraría el contexto aquí? ¿Cuál sería la idea? Bueno, la idea evidentemente es envidia aquí, es envidia. Porque, a ver, envidia es querer lo que el otro tiene, Y había allí un pleito, ¿ves? Una discusión, y los otros se envidiaban unos a otros, más que celos. Ahora, cuando pensamos en este concepto, es interesante observar la palabra en latín para envidia. Es invidere, in dentro de, videre ver.
Ahora, claro, la persona comienza a envidiar lo que el otro es y lo que el otro tiene. Y ahí comienzan los pleitos, comienza a controlarte esto y comienzas a actuar desmedidamente. Ahora, si tú te fijas ahí, en realidad esta palabra también es usada, pero en un buen sentido, celos. Romanos capítulo 10, verso 2, o Segunda de Corintios, mira conmigo, Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 11, para que entiendas también el trasfondo de la palabra. Busca el texto, Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 11, dice así: porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. ¿Ves? Qué celo allí, era hervor ahí, pasión por Cristo. Bueno, se usa también en un buen sentido. Pero cuando hablamos de celos, estamos diciendo que celos es querer lo que yo tengo y no compartirlo. Envidia es querer lo que el otro tiene. ¿Ves? Por eso es interesante cómo obra la envidia. La envidia, y a veces confundimos celos con envidia. ¿Ves? Debemos tener cuidado, porque cuando vamos allí al Pentateuco, llegamos a Génesis, que estudiaremos ese pasaje atrapante, tenemos a Caín y Abel, y ahí podemos nosotros ver a Caín, y dice que Caín se había enojado en gran manera, porque parecía que Dios lo menospreciaba, que Dios no había tomado en cuenta su ofrenda. Dice que Abel trajo lo mejor, Caín trajo lo que le sobró. ¿Y qué pasó? ¿Hubo un problema entre hermanos? Bueno, quizás no. Lo que lo llevó a actuar a Caín fue la envidia, no los celos. La envidia de querer lo que Abel tenía, lo que Abel era. Y entonces lo llevó a matar a su hermano, ¿ves? En nuestras vidas espirituales, por allí, la envidia lleva a matar a otro hermano con nuestra boca, con nuestros dardos verbales allí. ¿Ves? Sé feliz con lo que tú tienes y proyéctate a lo que debe ser en el Señor. Y Dios va a hacer una gran obra en ti. Dios honra a los que le honran. Dios bendice a los que le honran. ¿Ves? Por eso allí debemos tener presente estos principios fundamentales ahí. Pero al avanzar nos encontramos con que Santiago habla de amargos allí. ¿Sabes que la palabra amargos es picrón y la expresión, ya la conoces, ¿recuerdas? Picría, en amargura. El concepto es atravesar, perforar. Significa literalmente afilado. Dice, si tenéis celos afilados entre vosotros. ¿Ves? El concepto es que siempre la envidia crea contención. La envidia siempre crea contención. Porque allí dice, tenéis celos y contención, envidia y contención en vuestro corazón. Lo cierto es que la palabra contención es eritía. ¿Sabes que eritía se traduce como rivalidad? Es una palabra compuesta que al estudiarla nos encontramos con que eris significa lucha. ¿Ves? Era una lucha en el corazón allí y esta lucha lleva a conflictuarme con otros. Bueno, eso dice, no es la sabiduría que viene del cielo. Esta sabiduría, dice, esta supuesta sabiduría, dice el verso allí, 15, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. 3 características de la sabiduría que no proviene de Dios. Los 3 enemigos del hombre claramente marcados. Dice que primero, esta sabiduría es terrenal. Es decir, nos muestra su limitación, limitada a la tierra, es mundana. Ahora, observa allí, que interesante, que se usa epigeios aquí, que literalmente es de la tierra o se traduce humana, ¿ves? Por eso se debe leer el texto. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es humana. Ahora va a decir animal o natural o contraria a lo espiritual. ¿Ves? Dice allí, es decir,
una que puede adquirirse humanamente sin la intervención del Espíritu Santo, es decir, carnal. Y aquí, literalmente en el griego, para la palabra animal se traduce natural. ¿Ves? No habla de una bestia allí, sino el concepto es natural, una sabiduría que se puede adquirir sin la intervención del Espíritu Santo. Y tercero, va a decir diabólica o también demoníaca. De hecho, en el griego verás allí, daimoniodes se traduce como demoníaca, literalmente. Marca su origen, ¿ves? Satanás mismo está detrás de esta sabiduría que provoca peleas y pleitos que producen terribles daños en la iglesia. Lamentablemente. Esto ocurre muy a menudo en medio de nuestras congregaciones. Debemos tener cuidado, no seas tú el partícipe y el causante de una pelea, el causante de lastimar la iglesia por esta actitud. ¿Viste? Ahí el que tiene esta sabiduría dice, yo lo sé todo, yo, no tienes nada que decirme, esto es así. Y vamos a ver ahora en capítulo 4 cómo el Señor nos derriba esto. ¿Ves? Por eso este tiempo es especial donde vamos reflexionando allí. Mira que dice el texto allí, en el verso 16, hay perturbación y toda obra perversa. Es interesante la palabra perturbación, porque si te fijas en tus notas, el vocablo griego tiene que ver con confusión, desorden. Dice allí, hay desorden, revuelta y toda obra despreciable, se traduce en griego, que no vale nada, despreciable allí. Ahora, si nosotros seguimos avanzando, el texto 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahora, es muy interesante allí ver estas 4 expresiones, estas 4 palabras. Fíjate, en primer lugar dice que es pura, es decir, incontaminada en griego, libre de toda mezcla. Esta sabiduría es incontaminada. Luego dice que es pacífica. Es interesante que el griego traduce saludable. Esa sabiduría dice es saludable, es decir, que produce paz. También dice que es amable, amable que no se impone. ¿Ves? La idea de la palabra allí es que se muestra débil, se muestra tal cual es, se muestra con que tiene mucho aún que aprender, no tanto que enseñar, ¿ves? Se muestra tal como es, abre su corazón, muestra sus debilidades allí. No solo evidencia sus victorias, también sus fracasos. Comparte sus fracasos. Mira, también dice que es benigna. ¿Sabes que la expresión ahí benigna literalmente se traduce dispuesta a la obediencia, fácil de entrenar, alguien dócil? Mira, por allí en tu vida hay una actitud de decir, no, esto ya lo sé. Mira, es interesante que el soberbio emite 2 palabras. Ya lo sé, primero. Yo lo hago, segundo. ¿Ves? Y él siempre lo sabe y él siempre lo hace. Él quiere hacerlo él, no se deja ayudar. Y cuando dice ya lo sé, es decir, no se deja aconsejar, ¿ves? No se deja aconsejar y no se deja ayudar. ¿Eres tú ese o esa? No se deja ayudar, no se deja aconsejar. Esa sabiduría no es la que viene del cielo. Dice aquí, llena de misericordia, es decir, llena de acciones de compasión, porque no está llena del yo, ¿ves? La sabiduría anterior está llena del yo. Y luego dice, y de buenos frutos, ¿ves? Es decir, produce todo lo anterior. Pero Santiago culmina diciendo, sin incertidumbre ni hipocresía. Sin incertidumbre, mira interesantemente, no discrimina. Ahora pareciera que
La palabra nos lleva hacia otro lugar, pero en el griego, adiakritos se traduce no juzgadora, que no discrimina, pero también dice sin hipocresía, sin la máscara. Recuerda que hipocresía es anupocritos, debajo de la máscara. Dice, esta sabiduría es tal cual es. No juzga, ni tampoco se esconde debajo de la máscara, ¿ves? Debemos llamarnos a la reflexión allí, porque nuestra vida puede estar enmarcada dentro de todas estas características ahí.